La 10 pandemias mortíferas. La viruela, más de 300 millones. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente aprecia. Está causada por variola virus, de la familia poxvirus, y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Básicamente, como muchos sabréis, la viruela provoca la salida de numerosas pústulas que dejarán una marca indeleble en la piel con casi total seguridad. La viruela acta se considera como una de las dos enfermedades que se encuentra totalmente erradicada donde se conoce, es un virus que solo afecta a humanos, en su variante infecciosa, y su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo. Esta pandemia se conoce desde mucho tiempo atrás, y se cree que apareció en el 10.000 AD. Llegó a ser tan mortal que tan solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por las altas fiebres, deshidratación y complicaciones derivadas. Especialmente terrible fue el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia ya que la primera vacuna, diseñada por Jenner en 1796, fue precisamente para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero, por suerte actualmente se considera como una de las dos enfermedades, junto a la peste bovina, erradicadas. El sarampión, más de 200 millones. Otro de los grandes conocidos de la historia. El sarampión como la rubéola o la varicela, es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Además, es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de actualmente casi todos estamos vacunados gracias a la triple vírica los supervivientes. El sarampión es un paramyxovirus y se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. Pero precisamente, para combatir esta enfermedad normalmente vacunamos a nuestros niños con la vacuna triple vírica, también denominada SPR. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento y aunque hemos controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no la hemos erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. La gripe española, entre 50 y 100 millones. Esta rimbombante pandemia fue una de las más graves de la historia moderna. Al contrario que en las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial, acabó en 2 años con casi el 6% de la población mundial según se estima, en solo un par de años. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del globo. Como sospecharéis, la gripe española estuvo muy relacionada con la Primera Guerra Mundial, conflicto que no ayudó precisamente a mitigar los estragos de la enfermedad sino todo lo contrario. Pero, ¿por qué gripe española? El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensarán, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia y consecuencias, ya que otros países como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. La peste negra, unos 75 millones. Una de las pandemias más conocidas, debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores, es la peste. Esta enfermedad es causada por Yersinia pestis, que es una bacteria, no un virus y un agente todavía activo en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Sus principales y vistosos síntomas son los bubones o ampollas enormes provocadas por la bacteria, muy desagradables. Yersinia pestis es transmitida mediante vectores tales como las pulgas. La peste necesita de las ratas como reservorio y las pulgas como vector, aunque en su momento se creía que eran los humores y fluidos vaporosos los transmisores. Pero el secreto se encontraba en las ratas, que plagaban las urbes medievales y que son el reservorio perfecto de esta cepa. La peste negra o bubónica, fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque como podréis comprobar, necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Su renombre, esencialmente, viene de las implicaciones sociales e históricas.
La gripe española fue una gota más en un mundo que se convulsionaba ante la guerra. Casi pasó desapercibida por ser una calamidad que añadir al día a día. Pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. Virus de la inmunodeficiencia humana, más de 25 millones. OVI, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante, y también una importante parte de nuestra historia moderna. Es también un gran, y triste, protagonista dentro de nuestra cultura pop. Pero antes que todo eso, es una enfermedad provocada por un retrovirus, y también uno de los más estudiados en la actualidad. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es, básicamente, que nuestro sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca las hoy día, existen quienes niegan la existencia del VI a pesar de lo bien que lo conocemos consecuencias letales, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matarnos. El VI ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Por suerte solo puede transmitirse mediante contacto directo con mucosas o la sangre, por lo que su transmisión es más difícil de lo que parece. Además existen ciertos tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores para mejorar la calidad de vida o incluso tratar en cierta la infección, aunque actualmente no existe ninguna cura definitiva ni conocida. Otro detalle muy curioso es que el virus podría tener un origen artificial, de laboratorio. Otro aún más llamativo es que existe todo un movimiento, muy peligroso, de negacionistas del VI que afirman que este virus no existe y es una invención de la industria farmacéutica. La plaga de Justiniano, unos 25 millones. Esta pandemia, como su nombre indica, comenzó allá por el siglo VI, en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste bubónica o negra. Las últimas investigaciones, de hecho, relacionan abiertamente a ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo, de la misma línea genética. Hipótesis aparte, lo cierto es que esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente matara casi a 25 millones de personas en el Mediterráneo hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII, y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. La tercera pandemia, unos 12 millones. Así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. Como vemos, Yersinia pestis sigue siendo la gran protagonista de las pandemias, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. En esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. Tifus, unos 4 millones. El tifus, que no las fiebres tifoideas, son provocadas por el género Rickettsia y supone una de las pandemias actuales. Transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos. Todos los insectos son artrópodos, no todos los artrópodos son insectos. El tifus provoca fiebres altas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas, debido a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. El cólera, unos 3 millones. Que no la cólera humana, que también es una enfermedad muy extendida. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae, una bacteria. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados, debido esencialmente a la deshidratación que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda recordaréis el brote de Haití u otros más modernos. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principales focos de infección. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias, ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX cuya suma total supera los 3 millones de muertos. La gripe de Hong Kong, casi 1 millón. Esta es una pandemia más de gripe, causada muy probablemente por una variación de la gripe H3N2.
Esta variante, que apareció durante el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo la misma línea de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe se llevó por delante casi a 1 millón de personas en muy poco tiempo, y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe, o de la gripe aviar.